normalmente la protesta social eh, se realiza hacia, digamos, descontentos, para atender a descontentos sociales profundos, en el caso de Colombia, muchísimos descontentos sociales, y muchos de esos descontentos sociales pueden tener una relación con acciones corruptas o con malos manejos del poder y de la administración pública, pero muchos otros no. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al Aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de Vivienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. En este episodio hablamos con un experto para que nos cuente en qué se relaciona la protesta social y la corrupción y si esta es un mecanismo idóneo para reducir la corrupción de un país. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Red U al Aire. Hoy vamos a hablar sobre protesta social y corrupción y para eso tenemos un invitado muy especial que es Juan Carlos Merchán Zuleta. Él es licenciado en Filosofía, magíster en Estudios Políticos y doctorando en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Además ha sido investigador en el CINEP y es profesor de la Facultad de Ciencia Política en la Javeriana. Bienvenido Juan Carlos y muchas gracias por estar acá. Daniela, muchas gracias. Daniel también. Pues para mí un gusto muy grande estar acá con ustedes y con toda la audiencia de Red UA y bueno, con muchísimo gusto. Bueno, Juan Carlos, yo creo que voy a empezar con la pregunta, digamos, la del millón. Y es que pues nosotros nos genera mucha curiosidad si usted considera que la protesta es un camino o un medio o lo que pues usted considere es algo efectivo para luchar contra la corrupción. Vale, es una pregunta que me parece muy interesante y no es fácil de responder por lo siguiente. Digamos que la relación entre disminución de la corrupción en una sociedad y protesta social o aumento de la protesta social o permanencia de la protesta social no es una relación muy clara para uno comprenderla, por ejemplo, cuantitativamente en los estudios, sobre todo porque normalmente la protesta social se realiza hacia, digamos, descontentos, para atender a descontentos sociales profundos, en el caso de Colombia, muchísimos descontentos sociales, y muchos de esos descontentos sociales pueden tener una relación con acciones corruptas o con malos manejos del poder y de la administración pública, pero muchos otros no, ¿sí? Entonces, y muchas de esas deficiencias, digamos, del Estado, en este caso el Estado colombiano, pueden deberse a casos explícitos de corrupción en el uso de la administración o en el procedimiento normal de las instituciones, pero otros no necesariamente. Entonces, por eso hay como la línea no es directa entre disminución de la corrupción y aumento de protesta social o entre el aumento, digamos, de la corrupción por falta de protesta social. Aun cuando no sea una relación directa, digamos, comprobable, digamos, numéricamente, es inevitable pensar que en nuestro país y en el mundo social todas estas cosas están conectadas. Cuando hablamos de profundización de la democracia, muchas veces pensamos también como, no sé, como en la legalización sí, como en medios legales para permitir la protesta, ¿verdad? O sea,
nosotros tenemos el derecho a protestar. Y cuando hay una democratización más fuerte, este derecho pues debe ser respetado. Pero mi pregunta es, en la práctica y en lo que tú has podido ver, ¿realmente este derecho es respetado o hay cierta, no sé si llamarlo corrupción de la ley o de nuestro derecho al momento de protestar con las personas que protestan y con el fin de la protesta también? Sí. Pienso que es una lucha, una confrontación, una tensión en la sociedad que no logra ser, en el caso colombiano, fácil de describir como en términos de que si hay profundización, hay legalidad y hay respeto al derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de protestar y de manifestar nuestro pensamiento. Digamos que no siempre se da de esa manera, de forma como lineal. Nuestras relaciones sociales en el país son bastante complejas. Por ejemplo, fíjense lo que ha pasado. Después de la firma del acuerdo de paz, ya en tiempos del actual gobierno de Iván Duque, hay un contraste. Por ejemplo, el 2019 termina con una altísima protesta social, una de las más importantes que ha tenido la historia reciente del país. Termina el año 2019 de esa manera, comienza el año 2020 incluso de esa forma. Prácticamente es la pandemia lo que disminuye la posibilidad de la protesta, pero el final de 2019 alentó el inicio del 2020 y aún así, al final de 2019, el gobierno nacional promueve, digamos, la ley 2014, que es del 30 de diciembre de 2019, en donde se acogen algunos elementos que no habían pasado en la consulta anticorrupción, ¿sí? Que tenían que ver, por ejemplo, con la provisión de casa por cárcel para personas sancionadas por corrupción, o por ejemplo, que tienen que ver con que ya no puedan estas personas hacer una contratación con el Estado. Hay elementos de la consulta anticorrupción que son acogidos por una ley justamente de un gobierno como el de Iván Duque, pero paradójicamente es en este tiempo en donde, de este gobierno, en donde se activan nuevamente las estigmatizaciones que de alguna manera provienen del partido político, de donde viene el presidente actual, hacia la movilización social, hacia ciertos sectores sociales protestantes. Y a eso se suma también la situación terrible de violencia generalizada contra líderes sociales y defensoras de derechos humanos, que normalmente y lastimosamente tomamos en cuenta más los asesinatos y no tomamos en cuenta otras facetas como son las amenazas, por ejemplo, o las violencias que no logran llegar a la muerte de un líder o de un defensor de derechos humanos. Si tomáramos en cuenta esos números, digamos que se hace más escandaloso el asunto. Entonces, dentro de un mismo gobierno se promueve políticamente una ley de estas, pero socialmente se acallan las voces de los líderes y los defensores, lo cual, fíjense que uno se preguntaría, este tipo de violencias ¿en qué medida pueden ser señaladas como corrupción? Ciertamente uno diría, hay una ausencia del Estado en el cuidado de la vida. Y por otra parte, hay una ausencia de la fuerza, de las diferentes fuerzas, de las fuerzas públicas, cuidando y atendiendo a las comunidades eficazmente.
Entonces hay unas o irregularidades o hay una debilidad que el Estado ha tenido, yo diría, siempre, porque no es en el gobierno de Iván Duque donde comienza esta situación, sino incluso al final del tiempo de Juan Manuel Santos, firmante de paz, donde esta situación ya comienza. Pareciera que el Estado colombiano, pareciera que el gobierno de Santos estaba preparado para firmar la paz, el gobierno de Santos, pero el Estado colombiano no estaba preparado para sostenerla. Juan Carlos, Entonces, pero bueno, si me permite retomar un poco lo que nos contó de la ley 2014 y de lo que pasó a finales del 2019, donde, pues, si mal no recuerdo, todo este embrollo empezó por lo que pasó en la Universidad Distrital. Claro, después se fueron sumando muchísimas más causas hasta que, bueno, yo recuerdo que en diciembre, de hecho, yo no pude ir a clase la última semana de diciembre porque fue una locura. claro. Pero, pero bueno, entonces retomando un poco esto de lo que sucedió en la universidad, cuando se ve que hay digamos, no quiero ser tan frentero porque no se sabe, pero sí hubo presuntamente un atraco a la Universidad Distrital muy violento, que primero desató la protesta estudiantil y que después se sumaron todas las fuerzas políticas, pero ¿usted no cree que ese detonante por un hecho de corrupción, como lo fue pues, el caso de la Universidad Distrital, esa protesta no, digamos, hubiera seguido, si no hubiera llegado la pandemia, hubiera seguido, hubiera podido llegar a algo más? Sí, yo creo que principalmente, digamos, el vínculo que uno puede encontrar entre protesta y corrupción o lucha contra la corrupción, yo creo que es mucho más claro cuando se comprende que la protesta social es, es una sanción social profunda hacia hechos de corrupción. Por eso el caso de la Universidad Distrital es fundamental y otros casos. Es decir, si uno ve, por ejemplo, en las últimas semanas, toda la protesta que se ha manifestado en Buenaventura, donde ha sido un territorio golpeado, como el territorio del Chocó perfectamente, o del Catatumbo perfectamente hablando, golpeado por altísimos niveles de corrupción que conducen además a una precariedad en las garantías sociales, y eso despierta una protesta que sanciona socialmente ese tipo de acciones de corrupción. Eh, la pregunta es hasta qué punto logra frenarla o resolverla. Y podría ser que tendríamos que preguntarnos si el lugar de la protesta o la función de la protesta sería frenar de manera directa las decisiones que conducen a hechos de corrupción, o si el alcance que tiene la protesta social es el de la disuasión social de posibles nuevos hechos de corrupción cuando el corrupto o la corrupta percibe que puede quedar en la palestra pública su acción eh, promovido por la protesta social. Pero fíjense que hay unos pasos que están en la mitad para que eso ocurra, no es una relación directa. Pienso, por ejemplo, que en el caso de la universidad es más claro cómo se fueron dando los pasos y cómo la protesta social fue promoviendo la sanción social que termina también siendo, eh, eh, digamos, un camino de sanción más, más penal incluso contra los responsables. No de manera directa, pero sí como un apoyo social a un camino que se podía hacer. O por ejemplo, fíjense ustedes, ya hace unos 10 años más o menos, el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Fíjense que cuando explota el escándalo de ese tal carrusel de la contratación,
que deja envuelto al alcalde de aquella época, a Moreno, es finalmente un grupo de personas que pertenecía a su mismo partido político, el Polo Democrático, quienes se convierten en una especie de comité ético de su propio partido, que además después termina fuera del partido político. Es decir, en ese caso, Derrú, Navarro, Petro, un grupo de unas 6 personas, 7 personas más o menos, terminan siendo un comité ético, casi que se excluye a sí mismo de su propio partido político y más bien en calidad de ciudadanos, porque el partido no les da el aval para estallar el escándalo, porque le hacían daño a un alcalde de su propio partido político, el Polo. Es casi que se excluyen para que más bien desde la voz ciudadana y no desde la voz del partido político que no se las dio, estallan el escándalo y eso promueve una sanción social que termina siendo una sanción política y penal también para el candidato. Entonces, fíjense que pero son pasos, tampoco es una relación directa, pero creo que personalmente pienso que algo no sea no muestre una relación directa no debería desestimular ni desanimar la acción de la ciudadanía como promotora de una sanción social que puede o evolucionar en una sanción política y penal, o de pronto no evoluciona, sino que apoya un camino hacia la sanción de la corrupción. Que no sea directa no quiere decir que no valga la pena. Sí. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y en ese sentido, ¿tú qué mensaje darías no solo a los jóvenes, sino en general a los ciudadanos sobre la protesta como una herramienta de construcción de país y también, pues, en cierto sentido, de lucha contra la corrupción? ¿Qué mensaje darías? Bien, a ver. Bien, por una parte, siento que no debemos cansarnos de utilizar el legítimo derecho a la protesta que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Pero creo que deberíamos, no sé si usar el término, cualificar nuestra capacidad de protesta. Me explico. Las protestas que estallaron a finales de 2019, que tuvieron fuerza hasta inicios del 20, nos muestran varias cosas. Que la protesta hoy no está unificada en actores que se ponen fácilmente de acuerdo. Eso no está ni bien ni mal, eso es un fenómeno. Y por eso recuerdo el 30 de enero de 2020, hace un poquito más de un año, se reúnen en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán las fuerzas de esa protesta que había iniciado en 2019 para tratar de ponerse de acuerdo sobre cómo seguir, cómo llevar adelante durante todo el 2020, que no se pudo, digamos, como se quería por la pandemia, la protesta y la exigibilidad hacia el Estado colombiano. Y ese 30, lo que ocurre es en lugar de ocurrir un fortalecimiento de la movilización social, lo que ocurre es una división. Porque sectores tradicionales de la movilización social, por ejemplo, el sector sindical, el sector docente tradicional, las centrales obreras, digamos que históricamente se han atribuido la lucha social en ese sentido, no pudieron ponerse de acuerdo con nuevos actores de movilización, no los sectores tradicionales educativos, sino sectores más nuevos de los estudiantes
o con otro tipo de agendas que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de toda la normatividad anticorrupción, o con la defensa de la vida de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, incluso excombatientes, todo el asesinato de excombatientes de las FARC. Es decir, hay otras agendas, como hay agendas también más bien ambientales, o de la lucha por los derechos de igualdad política para sectores LGBTI. Entonces, hay agendas distintas, unas más tradicionales, unas más novedosas. En ese sentido, unas nuevas ciudadanías que no se ponen de acuerdo ahí y toda esa movilización termina en conflicto consigo misma. Y por eso algunos sectores terminan por fuera del Jorge Eliezer Gaitán ese día. ¿Qué es lo que nos muestra eso? En primer lugar, que tenemos que cualificar, perfeccionar y modernizar la protesta, porque no pueden ser los mismos sectores sin apertura de puertas los que continúen. No está mal que haya sectores tradicionales que sigan con la lucha social, pero hay que abrir puertas y ventanas porque hay que reanimar la movilización social. Es más, la movilización y la protesta y las marchas, que son la forma preferente, son un desgaste de energía muy grande, por eso es difícil promover una marcha con la contundencia que tuvo en aquel tiempo, porque el gasto energético de tantas personas marchando es enorme. Pero buena parte de la cuota de marchantes lo ponían en buena medida esas nuevas ciudadanías con esas nuevas agendas. Sin embargo, los sectores tradicionales no abrieron suficientemente las puertas. Entonces, ahí hay un reto enorme. Ahí hay un reto enorme no de unificación de agendas ni de perspectivas, pero los sectores que le exigimos al Estado ser más plural, tenemos que ser más plurales. Tenemos que ser más plurales. Eso por una parte. Y por otra parte, y ese es mi segundo punto acá, es protesta social no puede ser solamente sinónimo de marchas y bloqueos de calles. Esas tácticas son válidas y son muy importantes. Y creo que deben seguir. Pero no puede ser lo único. Yo creo que estamos llamados y eso se lo digo a mis amigos y amigas de las organizaciones sociales, a los jóvenes, que podemos modernizar nuestra manera de protestar. Con eso quiero traer un ejemplo. El ejemplo de las luchas por los derechos civiles de mediados del siglo pasado, hace 70 años, en los Estados Unidos, por ejemplo. Cuando la comunidad afro se cansa de esa discriminación, y aun cuando casi que un siglo atrás había abolido la esclavitud, aún continúan en los Estados Unidos con leyes totalmente estigmatizadoras, racialmente hablando, y además de eso, segregacionistas. Lo que logra el movimiento de los derechos civiles, con muchos líderes, entre ellos Martin Luther King era solo uno de todos ellos, es lograr un tipo de protesta que despertara la empatía del resto de la ciudadanía que no tenía el mismo problema que ellos tenían. Que despertara la empatía de blancos, políticos, con poder, que es al observar los niveles de maltrato y de injusticia a los que se veían expuestos estos hombres y mujeres afrodescendientes a luchar por sus derechos pacíficamente, esa indignación al ver al Estado reprimiendo y maltratando físicamente a estos hombres y mujeres, eso generó la empatía suficiente
para que se empezara a promover y a presionar el cambio de las leyes. Bueno, Carlos, pues Fíjense cómo el logro de esa empatía debería ser nuestro objetivo en la protesta social. ¿Cómo logramos que cómo logramos que no solamente la gente sienta que se le bloqueó la calle y no logró ir a trabajar? Te digo, eso es legítimo y muchas veces la protesta necesita llamar la atención, claro, eso está bien. Pero ¿cómo logramos no solo eso, sino lograr la empatía de ese o de esa persona, de ese señor, de esa señora que no pudo llegar a trabajar, y no simplemente el rechazo? En eso ha sido, yo creo que más inteligente la minga indígena, con estrategias como de una ética y de una moral del respeto a la vida y de los demás, que con el paso de los años va ganando más admiración en los colombianos y en las colombianas. Y por eso vinieron a Bogotá al final del año pasado buscando al presidente. El presidente no se reúne con ellos, les manda unos voceros al Cauca cuando ellos estaban aquí en Bogotá. Ellos, digamos, no destruyen un Transmilenio, no destruyen un CAI, no le bloquean la vida cotidiana a las personas, pero sí se van a la plaza y generan un ámbito cultural, uniéndose con otros actores, por supuesto. Se ganan además el respeto de un tú a tú con la alcaldía de Bogotá y de los medios de comunicación, y al final quedan como un actor moralmente fortalecido, mientras su oponente político, que en ese momento sería el gobierno nacional, termina como en una disminución como del valor moral como oponente en la protesta. Creo que deberíamos aprender un poco más de esas, lo voy a decir con esta palabra, de esas tácticas sociopolíticas y además diversas, para que usando diferentes tipos de tácticas al tiempo podamos hacer de la protesta algo mucho más eficaz. bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Pues yo la encontré muy enriquecedora porque pues creo que podemos resumirla un poco en que la protesta social es un camino de muchos para lograr objetivos que tenemos como comunidad, ¿cierto? Me quedo principalmente con eso último que mencionó, en que tenemos que fortalecerla, tanto la protesta social como los demás mecanismos, para que todos como sociedad crezcamos y intentemos disminuir los problemas que tenemos. Me pareció súper clave la diferencia que nos hizo al principio de cómo evidentemente a medida que avanzamos en nuestros mecanismos democráticos, avanzamos en la protesta social, lo cual es algo que uno, digamos, uno como ciudadano a pie no se imagina. Uno dice, no, antes la gente está oprimida, la gente protesta más, y no, es todo lo contrario, lo cual me parece súper interesante, Juan Carlos. Por último, agradecerle por su tiempo, agradecerle por todas sus palabras y pues recordarle que esta es su casa. Y la última pregunta, que esta es un poco más de cajón, queríamos preguntarle que nos confiese un pequeño acto corrupto que haya hecho alguna vez en su vida. Yo le llamaría eso un acto, sí, digamos, como un pequeños actos deshonestos, luego pueden ser algo terriblemente connotativo de corrupción. Recuerdo, yo creo que yo estaba en octavo o noveno grado del colegio y preparé, nunca lo había hecho, pero preparé un papelito para que me ayudara para un examen. Y de tal manera que durante el examen yo pudiera copiarme del papelito y no tener que pues, entender y comprender y manejar el tema. Yo creo que eso fue en matemáticas, estoy casi seguro. El papelito al fin no me sirvió para nada porque entré en pánico y seguro perdí el examen. Pero yo creo que uno podría
clarificar su corazón y disculparlo por el hecho de que no lo usé. Y yo creo que el problema no estuvo en que no lo haya usado, que no me haya servido, que haya entrado en pánico. El problema es que lo hice. Dispuse unos medios para no tener que cumplir con una responsabilidad y hacerle una vuelta, un rodeo al deber. Yo creo que uno termina haciendo esas cosas por supervivencia, pero también porque hay un entorno social que lo mueve a uno y que por lo menos se lo propone y uno decide si lo acepta o no. Y yo ahí lo acepté, así no lo haya usado. Yo trato de no olvidarme de eso, de lo que sentí y de lo que pensé después. Wow, yo creo que justamente eso va muy como en línea con lo que nosotros pensamos sobre la corrupción y es ese acto consciente de querer hacerlo, independientemente de que logres tu fin o no, pero también ese acto consciente de reconocer lo que ibas a hacer y decidir no hacerlo y no repetirlo. O sea, no es que porque no lo hayas hecho en ese momento contribuiste a ti como persona y a la sociedad, sino posterior, cuando decidiste no volverlo a repetir, eso sí es una contribución y una concientización de lo que uno como individuo le aporta a la sociedad. Gracias por mostrar este lado vulnerable, Juan Carlos, que todos tenemos definitivamente, pero que nos es difícil reconocer. Gracias por hablarnos sobre la protesta social, por mostrarnos que la protesta social va más allá de cerrar calles, que está bien, puede ser, pero hay muchos más mecanismos. De verdad, muchas gracias por tu participación y esperamos poder pues encontrarnos en otros espacios contigo. Daniel, muchísimas gracias por este espacio, con muchísimo gusto, a la orden siempre. Un saludo muy grande a toda la red y a toda la audiencia que ustedes tienen y la verdad, digamos, me siento admirador del trabajo que ustedes hacen, que emprendieron ya hace un tiempo, que además ha sido reconocido y que creo que hay que seguirlo impulsando y fortaleciendo. Entonces, también mi admiración y adelante en todo lo que ustedes hacen. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al Aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.